Buenas a todos, bienvenidos desde Comunidad Tus Relatos. Hoy os quiero presentar a Susana Ruiz Mostazo, autora de Los sueños no tienen cima. Una introducción de este libro que nos viene a presentar Susana Ruiz vendría a ser, y no es la introducción que encontraréis en la sinopsis, sino es de un periódico, de donde es, que se llama La Voz. Y dice así la introducción, dice: Susana Ruiz cumple los sueños de la niña asustada que fue diagnosticada de diabetes. La tudelana comparte su historia en Los sueños no tienen cima, una obra en la que comparte su experiencia con la enfermedad y la pasión por el montañismo. Bueno, pues esto vendría a ser una noticia que se publicó en el periódico La Voz. Y yo voy a empezar esta entrevista dándole paso a la autora, evidentemente, como siempre hacemos en Comunidad de Relatos, pero quiero avisarle que en esta entrevista a mí me acompaña algo que probablemente le sea muy familiar en estos viajes que hace ella a la hora de que se propone subir una montaña. Así que sin más palabras que decir, voy a invitar a Susana a que encienda la cámara y llevemos a cabo esta entrevista para Comunidad de Relatos. Susana, puedes encender la cámara. Buenas. Hola, buenas, Bueno, encantada. Susana, yo, mira, vengo con mi palo. Mi El palo, bastón. sí, por supuesto, es de mi padre, pero digo, en esta entrevista nos tiene que acompañar porque creo Por que para supuesto. vosotros, para la gente que decidís subir cimas, es muy útil. No sé si este es el Ujú. adecuado, pero bueno, mira, Cada uno tiene que encontrar el que mejor le va a él, ¿no? Eso creo que es importante, pero sí que son un gran apoyo para, sobre todo esos momentos en los que estás ya cansado y crees que no vas a poder más. muy bien. Pues ahora, mira, me gustaría que me hicieras una presentación Pinocho donde nos explicaras 4 aspectos de tu vida, siempre y cuando uno sea mentira. ¿De acuerdo? Bueno, pues me encanta la montaña, me encanta viajar. Me gustan mucho los animales, sobre todo, bueno, pues los perros. Soy una apasionada. Y luego me gusta mucho mi profesión. Soy psicóloga y sobre ¿Mm? todo ahora pues hay mucha demanda pues a cuenta de todos estos problemas que hemos tenido con la pandemia, confinamientos, hay mucha necesidad y mucha demanda. Vaya, ¿y qué es lo que es mentira de todo esto que nos cuentas? ¿No te gustan los animales? Me gustan mucho los Y animales. pues nos hemos puesto difícil, entonces vamos a dejarlo ahí. Y probablemente dentro de un año me vuelvo a poner en contacto contigo y nos cuentes cuál es esa mentira, porque en Comunidad de Relatos vamos a lanzar una propuesta que se titulará 365 días aproximadamente. Y nos interesa ver qué ha sido de ti durante este periodo de tiempo que pasará después de esta entrevista. ¿De Bueno, acuerdo? después de esta presentación, Pinocho, me gustaría que nos hicieras una especie como de explicación donde es inicio, nudo y desenlace y agradecimientos de haber escrito el libro que nos vienes a presentar hoy. Muy bien. Lo primero, por supuesto, lo que has comentado, ¿no? Agradecer a toda la gente que hizo posible que se publicase Los sueños no tienen cima. Eso por descontado. O sea, recibí un cariño enorme por parte de mucha gente que conocía y gente con la que contacté de la niñez, ¿no? De la época de la niñez, que recontacté con ellos y ha sido algo precioso. Gracias a ellos pues se publicó Los sueños no tienen cima y se ha publicado justo en abril de este año. Los sueños no tienen cima es una historia autobiográfica, ¿no? Cuenta mi historia, la historia de una niña que está asustada en el box de un hospital con 11 años, la noche de Reyes, que le acaban de diagnosticar diabetes tipo 1, que para ella no es una desconocida porque su mamá también tiene esta enfermedad, pero hasta ese momento la ha vivido en tercera persona y no es lo mismo, que no se dirigen a ella ni los médicos ni los profesionales, sino que solamente a sus papás. A ella la tienen al margen, ¿no? Porque es una niña y parece que no se entera, pero se entera. Pero sin embargo, desde lo más fondo, desde el fondo de su corazón y para poner un poco de, bueno, pues de imaginación y hacer pensar a los posibles lectores, esa niña tiene una visita especial en ese box del hospital durante esa noche que la hace empezar a soñar. Soñar con cimas, con viajar y con cumplir los sueños.
Muy bien. ¿Alguna cosa más que añadir en este punto? Sí, bueno, al final es un libro que no está dirigido solamente a las personas con diabetes o a las personas que les guste la montaña. Es un libro de sueños. Al fin y al cabo, todas las personas encontramos nuestros hándicaps, nuestros problemas, nuestras dificultades, piedras en el camino con las que tropezamos, pero que no importa si nos caemos, sino sabernos levantar, ¿no? Y seguir sonriendo porque siempre hay un motivo. Entonces, hay gente que ha comprado el libro o que ha empezado a leerlo y no tiene diabetes y se ha sentido identificada por otros motivos. Ujú. Es un libro que cuenta muchas anécdotas divertidísimas, que no es solamente para que la gente piense, jo, una niña con diabetes, Dios mío, no quiero sufrir, bastante. No, cuenta muchísimas anécdotas, porque es un viaje, ¿no? Es un viaje de esa niña, cómo enfrenta la enfermedad, en diferentes situaciones, adolescencia, noviazgo, lo cuenta, no lo cuenta, hace diferentes cosas hasta que descubre lo que realmente le gusta y lo que realmente hace bien, ¿no? Que lo descubrió muchos años después, cuando Para empieza aquellas, a viajar. para aquellas personas, yo por ejemplo, la diabetes tipo 1, ¿qué te puede llegar a suceder? Lo que ocurre con la diabetes es que la tipo 1 es que tu sistema inmunológico, que supuestamente te tiene que proteger, ataca a tu organismo y hace que el páncreas deje de funcionar. ¿Por qué le ataca? Porque lo considera en un momento determinado un agente peligroso que te está atacando. Se equivoca y va por él. Con lo cual, bueno, pues lo que hace es que eh, esa hormona, que es la insulina, que es necesaria para todo el mundo, porque todo el mundo segrega insulina, para convertir los hidratos de carbono que ingerimos a través de los alimentos en energía y que ésta entre en las células, pues de repente no está en tu cuerpo, con lo cual tú poco a poco te vas apagando, no tienes fuerza, Ujú. no puedes ni siquiera regenerar la energía suficiente para que tus órganos funcionen correctamente. Entonces Pero necesitas ante esta enfermedad, que la conozco, ahora la conozco mejor después de lo que me acabas de decir, ¿hay algún tratamiento? Hay tratamiento, imagino, hasta donde Sí, yo sé. sí, 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 por supuesto. Mira, justo ahora se hacen 100 años Ujú. que se descubrió la insulina, porque Vale. hasta entonces, bueno, pues la gente moría, fallecía. Se llamaba la muerte dulce porque la gente, bueno, pues se iba apagando, iba muchísimo al servicio, bebía muchísima agua, pero se iba apagando, se iba consumiendo en sí misma, ¿no? Pero hace 100 años, que tampoco hace tanto, bueno, pues se descubrió la insulina. Primero se utilizaba la de cerdo, porque al parecer, bueno, pues era bastante parecida a la humana, pero luego, bueno, pues ya se empezaron a fabricar en laboratorios, sintéticas y demás, y hoy en día pues se ha avanzado mucho, las insulinas son muchísimo mejores, por ejemplo, comparando de cuando yo debuté, y también las formas de controlar las glucemias, la glucosa en sangre ha mejorado mucho, ¿no? Porque hay sistemas de monitorización, etcétera, que han permitido una mejora en la calidad de vida de la persona con diabetes. Muy bien, muy bien. Gracias por toda esta información. A lo mejor alguna persona que se interesa por esta novela que nos quieres presentar también tiene interés sobre conocer esta enfermedad de la cual hablas. ¿Cuántos años tiene la protagonista de tu historia? Pues va pasando por diferentes etapas, pero Vale. empieza la historia con 11 años. Luego va pasando por la época de la adolescencia, después, bueno, pues con los 20 años, cumple un sueño que no lo voy a desvelar, pero cumple un sueño que tiene desde pequeña y luego, bueno, pues se enamora y empieza una nueva vida y con esa persona pues empieza un camino de senderos y de montañas. Muy bien. La verdad, me estás dejando ahí con un, como superación. Es decir, es que imagino que la protagonista pasará por sus calvarios, evidentemente, porque no es fácil Lógico. subir, imagino que no es fácil subir una montaña. Al final, subir la montaña se asemeja mucho bueno, llevar un buen control de una enfermedad crónica como es la diabetes o cualquier otra enfermedad que pueda tener otra persona, se asemeja mucho con una montaña, ¿no? Porque requiere disciplina, esfuerzo, cuidarse, conocerse, saber cuándo darse la vuelta, tomar decisiones. Y si además hacer esto te permite ver paisajes fantásticos, eh, sentirte libre por primera vez en mucho tiempo, viva,
Viva tanto en los momentos buenos, en los que observas un paisaje maravilloso y te sientes fenomenal de conectar con lo que te rodea, como en los momentos que no son tan buenos, que también hay en la montaña y en la vida al final, ¿no? Y en las enfermedades crónicas, porque, bueno, te acompañan durante toda tu vida. Y esos momentos de bajones, bueno, pues te hacen conocerte a ti misma, te hacen, bueno, pues mejorar y tomar decisiones. Y creo que aprendes mucho en ese viaje. Yo siempre he dicho que la satisfacción personal de hacer algo o ganar algo, aunque sea muy estúpido, a veces es mucho mayor que el hecho que te den un premio por ello, Estamos muy acostumbrados a que todo tenga que tener un objetivo económico, ¿no? ¿vale? Porque en esta sociedad se premia mucho, pues eso, que sea eficazmente económico, etcétera, pero por eso se llaman los conquistadores de lo inútil, ¿no? A las personas que nos gustan emprender estas aventuras. Pero realmente a mí creo que para nosotros, para las personas, no hay nada más útil que sentirnos vivos y Ujú. sentirnos como nosotros queremos sentirnos. Y a mí la montaña me ha hecho sentir así. Me ha ¿Cuántas hecho montañas, encontrarme a mí cuántas misma. cimas has coronado? Buf, muchísimas. Pero claro, al final lo primero que hicimos fue un camino. Fíjate que la primera cima que subí está justo enfrente de mi casa, que es Malmasín. Ujú. Nada, tiene 300 metros, ¿eh? Mucha gente no sabe ni qué es un monte aquí, porque justo por él, debajo pasa el túnel de la autopista. Entonces mucha gente se queda allí atascada cuando van o vienen de trabajar, ¿no? El túnel de Malmasín. Pero realmente es pues un pequeño monte y lo observé durante muchos años porque yo tenía muchos miedos que superar, ¿no? Y yo había practicado muy poco deporte y no había sabido compaginarlo bien con mi diabetes. Entonces lo observaba y pensaba que para qué subía a la gente montañas, ¿no? ¿Qué necesidad? Y sin embargo, la primera cima que alcancé fue esa, pequeña, y me gustó mucho observar que se veía también el mar. Y esa sensación me hizo, bueno, pues empezar a perseguir más sueños, empezar a prepararme, recorrer Pirineos, que tenemos una joya, ¿no? Ahí cerquita. Y después de emprender muchos caminos, muchos senderos en lugares cercanos y conocerme, ya fue cuando emprendimos los viajes pues, a Nepal, Kilimanjaro, a Rusia, el Elbrus, al Atlas, el Tukal, bueno, todas esas cimas tan maravillosas. Muy bien, ¿no? Bueno, tú has hecho una aventurera. Ahora estoy pensando, me haces pensar en el otro entrevistador, Irán López, que le encanta hacer senderismo y le encanta meterse en lugares así perdidos por montañas. No, no creo que haga cimas, él no creo que las trone, pero sí que le gusta. Digo, bueno, esto sería, pues sería una conversación más, te haría más preguntas seguramente, porque ya ves, me estás dejando de verdad, vamos, superación pura y dura, ¿eh? Yo hasta ahora no tengo la necesidad de poder andar en plano y tal por la ciudad, en plan tranquilo, pero eso de subir montañas, bueno, me las miro y pienso, ¿qué necesidad tengo de hacerlo, no? A lo mejor estoy en el, ¿Ves? donde tú empezaste. Y además tengo una aquí muy bonita, ¿eh? Bueno, yendo por la ventana la veo, pero digo, no sé, la veo con respeto, como diciendo, mira, qué bonita es. Sí, Y hasta ahí queda. a veces es mucho más bonita observarla, ¿eh? O sea, yo no quito, mi marido y yo hemos recorrido muchas veces senderos, hemos hecho rutas, no para subir montañas, sino simplemente para observarlas. Uh -huh. Y muchas veces tienes que llevar plan B, si no se va a poder subir, no pasa nada. Es decir, bueno, pues haces el plan B, te quedas observando, sacando fotografías, escribiendo si sientes en ese momento, ¿no? El caso es disfrutarlo, conectar con la naturaleza y vivirlo. Creo que es importante. Muy bien, Susana. Pasamos al punto de portada, si te parece. Pues mira, para eso me voy a despedir un momentito de ti, luego vuelvo. Y cuéntame, la nieve, una persona, parece una mujer, desde mi punto de vista. Cuéntame un Qué, poquito. qué feliz estaba yo ese día. Bueno, yo creo que uno de los días más felices de mi vida. Fíjate que eso no es una montaña, es en Groenlandia, en el ¿Ah? Inlandis, en la capa de hielo que se extiende a lo largo y ancho y que llega hasta el Polo Norte. Y que desgraciadamente, bueno, pues por el calentamiento climático, pues está casi año a año desapareciendo. De hecho, cuando estuvimos allí en 2014 nos comentaron que cada año tenían que empezar el trekking más adentro porque estaba desapareciendo. Y nos dio mucha pena, la verdad, porque te puedo asegurar que fue fue uno de los días más felices de mi vida. O sea,
parecía una niña de 10 años, eh, feliz, saltando, y eso que llevábamos crampones y nos decía el guía, por favor, tener cuidado, que hay grietas y tal. Y nosotros, va, da igual, da igual, da igual, porque es que el paisaje era impresionante. O sea, mirases para donde mirases, eran como montañas heladas que te rodeaban y es que era una pasada. Y la noche anterior habíamos estado observando desde el campamento pues, bueno, pues cómo caían los bloques de hielo en los fiordos y el ruido ensordecedor que hacía. Y es que estabas feliz. O sea, ese ruido no molesta, ¿no? No es como el ruido de los coches, de los claxon, no, eso, el ruido de la naturaleza yo siempre digo que no molesta, te llena. Y la verdad es que allí me sentí también muy viva. Y no era montaña, pero era naturaleza, que al fin y al cabo, bueno, pues y elegimos esa portada, fíjate que la editorial quería otra, que yo había elegido una de Gavarnie, bueno, que es la parte francesa de Ordesa, pero la verdad es que tenían razón, ¿eh? Porque es una portada que creo que ha quedado preciosa y que invita a adentrarse en ella. Mm. Entonces, bueno, la editorial dices que, ¿qué te proponía la editorial? Que dices que era otro tipo de portada. ¿Me la puedes No, describir un poquito? la editorial me propuso esta portada, pero yo Vale. proponía otra foto. Ah, pues vale. Sí, sí, otra foto de portada que era en Gavarnie, en la parte de Ordesa francesa. Tenía yo una foto muy chula con Ordesa. Pero luego cuando me enseñaron la maqueta y, ¿de verdad no te gusta esta portada? Digo, no, no, tienes razón, tienes razón. Esta es la portada. Y la verdad es que me ha gustado mucho cómo ha quedado. Bueno, yo respecto a lo que has dicho de Groenlandia, yo tuve, bueno, mi viaje de novios fue en Noruega y vimos ¡Ay, qué también guay! una montaña, una lengua de hielo que ya apenas quedaban ahí menos por lo que era el efecto, Ya, bueno, el clima y todo, ¿no? Esto que está pasando. Y la verdad es que sí. fue, yo nunca me había sentido ninguna necesidad de ir a ver estos sitios y se lo agradezco mucho a mi mujer, en cierto modo, ¿no? Porque yo era más de Punta Cana, piscina, playa y cosas, pulserita y cubata. Y ella me dijo, vamos a Noruega porque, bueno, también está embarazada ella y dijimos, bueno, vamos a un sitio donde te sientas mejor y la verdad es que lo disfrutemos mucho por lo que vimos en realidad. Ya no por el cubata que te tomas en la discoteca, sino por todo lo demás, ¿no? Por el Eso paisaje que es, nos invadía, en cierto modo. eso es, eso es. Así Es que, bueno, que esa sensación es impresionante. O sea, sentirte rodeado de naturaleza, de esos glaciares, buah, es impresionante. uh-huh. Te sientes vivo. No, no, desde luego que sí, ¿eh? Vamos a recomendar un viaje a la naturaleza. Eso Olvidémonos de es, los resorts. eso es. Voy a volver contigo ahora y vamos a pasar al punto de lector a lector, donde tú y yo nos vamos a encontrar en un sitio. Yo te diría que nos encontraríamos en un campo, en un campamento base, de algún lugar que todavía nos quede encima por subir. No sé, ubícame, porque yo aquí ya no estoy muy puesto. Vale, pues mira, nos vamos a encontrar en el campamento base del Kilimanjaro, ¿Vale? a 4.600 metros de altitud. Uf, ¿Quieres alcanzar la cima de África? muy Es un bien. sueño para ti, para mí también. Has Pues, escuchado muchas veces hablar del Kilimanjaro, uh-huh. pero bueno, llevas queriendo soñar con esa montaña porque, bueno, pues había alguien a quien tú querías mucho, que quería subirla, Muy bien, y me pero no ha estás haciendo una podido, historia completa, ¿eh? Todo me encanta esto. Sigue, sigue. Mira que pero, es la pero, más no, autora es que me lo agradezco. pero no ha podido acompañarte y quieres cumplir la promesa que le prometiste de alcanzar esa cima. Pero sin embargo, bueno, pues cuando estamos con todos los preparativos en un campamento que además es muy incómodo, está repleto de piedras, es un campamento inhóspito, el viento sopla muy fuerte, entre los miedos y que siempre se tiene antes de emprender una aventura como esta, pues se llegan los nervios y nos llega el guía y nos dice que no sabe si vamos a poder emprender esa misma noche, que nos Uh-huh. vamos a despertar a las 11 de la noche a subir el Kilimanjaro porque las condiciones climáticas pues no sabe cómo van a resultar. Y tú, bueno, pues te vienes un poquito abajo por esa promesa, miras la montaña, miras el alrededor y piensas que no es justo, que has luchado mucho por llegar allí,
has superado muchos obstáculos, pero yo que estoy a tu lado y que te he conocido durante ese viaje y que he visto todo lo que has hecho para llegar hasta allí y nos hemos ido apoyando el uno al otro, que es lo que se hace en montaña y en la vida, que es lo que hay que hacer, te digo que no te preocupes porque aunque no alcances la cima del Kilimanjaro, los sueños no tienen cima. Y tú has perseguido tu sueño y has hecho todo lo posible por cumplir esa promesa. Y además, bueno, pues que hay que disfrutar del momento y del camino que has llevado hasta ese momento. Y todo esto aparece en tu libro, que Sí, seguramente tú lo has leído y me lo estás recomendando, eso es. porque me has visto cómo lo observaba y has visto que me podía dar calor en un lugar tan frío y tan Eso insólito. es, eso es, eso es. Me- Es lo que se siente muchas veces en la montaña, ¿no? Hay muchos momentos de miedo, de dureza, porque la montaña es dura. Y bueno, pues el tener compañeros, el tener esperanza, el tener sueños, hace que te levantes y sigas. Y tienes que tener muy claro eso, que los sueños no tienen cima, que tienes que estar muy orgulloso de perseguir tus sueños. ¿no? Y ahora me siento orgulloso de haberte conocido y de este punto de lector a lector que me has hecho. Porque, vamos, me has dejado que se me ha puesto los pelos de punta, te lo digo en serio. De Cuando hemos verdad. recreado la situación, vamos, yo digo una cosa, yo con el frío, uf, no es que lo pase muy mal, pero prefiero el calor, evidentemente. Bueno, y te voy a decir más, he visto la película de Everest y pienso, esto no es un reto, esto es una salvajada. Pues fíjate que yo la vi y no me suele gustar mucho las películas de montaña, sobre todo las de, lo siento mucho, pero Antena 3, o sea, me pone mala, ¿no? Pero esa película, sin embargo, me gustó mucho porque me había leído el libro, también es una historia real, ¿no? Pero además es que explica muy bien lo que es el mal de altura, porque cuando a ¿Vale? uno de los protagonistas se le ve en Anche Bazar, ¿no? Que es como el último sitio, digamos, habitado, cuando ya antes de emprender ya el camino solamente rodeado de montaña, donde la gente aprende, bueno, aprovecha para comprar los últimos, pues, las últimas necesidades para la ascensión y demás. Esa, hay un momento en el que el protagonista está caminando por el pueblo, que no hay ninguna cuesta ni algo que pueda suponer un esfuerzo, sin embargo, él se muestra muy cansado y agotado. Y quizá una persona que no haya estado en esas condiciones, en esa altitud, no llega a captarlo, pero es que es la sensación que se tiene cuando se está en altitud, cuando uno está aclimatando. Debe ir muy despacio porque tu cuerpo se tiene que aclimatar a la altitud porque hay mucho menos ¿Vale? oxígeno y él se encuentra como ahogado, ¿no? En ese paseo por el pueblo. Y me gusta mucho porque lo transmite muy bien, lo transmite muy bien. Y sí que recomiendo esa película porque está muy bien, es No, bastante real con la realidad. yo personalmente vi esa película porque tengo entendido que la historia del protagonista es que era cartero y como habían dado quería subir la montaña. Yo fui cartero muchos años y la verdad es que me llamó mucho la atención, sí. Ese es lo que puedo decir yo del por qué vi esta película. Luego una cosita, Susana, digo, la protagonista de Los sueños no tiene encima, ¿sufre estas circunstancias en toda esta aventura? El mal de altura, como dices tú. El mal de altura no, la verdad es que el mal de altura no. Es verdad que siempre, bueno, pues todos los consejos y todas las normas de seguridad que te dicen que hay que adoptar para evitarlo, las hemos seguido a rajatabla. Ujú. Pero también es verdad que ya muchas veces no solamente la parte física, sino que también hay personas que por su condición tienen más posibilidades de tener mal de altura que otras, ¿no? Ujú. Pero es verdad que nosotros no. Si hemos sentido lo que es la altura, yo tengo un vídeo pues a 4.000 y pico metros de altitud que subimos después de hacer un día de trekking en Nepal, pues ascendimos después de llegar al refugio a otra colina un poquito más alta, pues para aclimatar mejor y grabé un vídeo y luego me di cuenta que hablaba de forma entrecortada, ¿no? Que yo pensaba que no, pero es porque te cuesta respirar, ¿no? Eso sí lo he sentido, pero en ningún momento me he llegado a agobiar o a tener mareos, vómitos, etcétera. Sin embargo, sí lo he visto. Sí he visto cuando llegamos el día antes de subir el Calapatar, que es desde donde se divisa el campamento base del Everest,
a 5.000 y pico metros de altitud, en el último refugio. Allí he visto un grupo de coreanos que estaban todos con la cara morada del mal de altura y la cabeza se les venía para adelante y se les caía. Lo peor de eso es que al día siguiente, cuando nosotros ya bajábamos de la cima, ellos se disponían a subir, con lo cual no entendía nada porque iban primero muy tarde y segundo no estaban en condiciones. Entonces, claro, si vas cogiendo boletos, en la montaña hay que tenerla respeto y hay que saber cumplir sus normas, ¿no? Y por supuesto puedes tener un accidente o puedes tener mal de altura sin haber cogido ninguna papeleta, pero intenta cumplir sus normas, intenta respetarla, intenta prepararte para ella, porque así además la vas a disfrutar más, Bueno, sí. realmente. Bueno, que la idea no es voy a subir a la montaña, va, es decir, hay que hacer No, una preparación previa para eso poder es, alcanzar la cima. eso es. Una última cosa sobre la montaña que me llama mucha atención, es una curiosidad que tengo, y luego pasamos a que me digas dónde podemos, dónde se puede adquirir el libro. La pregunta, cuando subís a la montaña, a la cima y tal, ¿cuántas banderitas hay puestas? Porque es el tópico, ¿no? Llegas allí y cuelgas la bandera. Bueno, nosotros, a ver, en las cimas que hemos alcanzado, así, en Kilimanjaro sí que hay, hay una señal que pone, bueno, pues Ukuru Peak, que significa el pico de la libertad, ¿Vale? algo muy significativo, pero no hay banderitas. Llevábamos cada uno la nuestra, yo llevé pues un montón de pues, patrocinadores y gente que me había pedido que subiese una camiseta y demás, ¿no? Pero luego pues en el Himalaya pues están las típicas banderitas de los mantras, de colorines preciosas. Bueno, en el Tukal hay una pirámide preciosa Ujú. y yo lo que he sentido es que muchas veces, ¿no? Porque nosotros siempre digo que empezamos el viaje desde que el momento en que empezamos a pensar que vamos a ir a un sitio, ya empezamos a vivir el viaje, ya con todos los preparativos, con toda la planificación, etcétera. Y yo recuerdo haber visto, observado muchas veces en vídeos y en fotos, la imagen de la cima del Kilimanjaro. Y fue una sensación brutal encontrarme a escasos metros de la cima, porque era como durante tanto tiempo haber estado visualizando en esa cima y de repente ver que estaba a escasos metros de alcanzarla. ¿No? Me parecía algo impensable. Y es algo, una sensación muy chula. Bueno, ahí empezamos a saltar, a bailar y perdimos la cabeza. O sea, te vuelves niño. Sí, 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 seguramente sea así. Y oye, cuéntame, ¿dónde podemos adquirir el libro? Bueno, pues el libro Los sueños no tienen cima, es la portada aquí, que antes la has mostrado muy bien, pues se puede adquirir en libros.com, que es con la editorial con la que lleve a cabo pues, la publicación, la edición y demás, a través de una campaña de crowdfunding. Y ¿Mm? bueno, pues eso, Los sueños no tienen cima, libros.com, hay digital, hay también impreso y luego pues se ha distribuido en diferentes librerías de toda España. ¿Cómo la llamamos? ¿El qué, perdón? Crowdfunding, Eso es que crowdfunding. te financian la edición. eh, tú, tú haces una campaña, yo me contacté con la editorial porque este libro está escrito durante el confinamiento. Ujú, Empecé a escribir durante el confinamiento, teníamos muchas horas y ujú. bueno, pues empecé a escribir. Y cuando vi que bueno, pues empecé a publicar algún, na- algún artículo en Facebook y tal, y vi que la gente se enganchaba, dije, bueno, pues oye, voy a probar y lo mandé a la editorial. Les gustó mucho y entonces ellos lo que hacen es lanzan una campaña en la cual tú tienes que trabajar también mucho, claro, para hablar a la gente de tu libro y que lo dejen reservado, ¿no? Ponen una aportación, hay diferentes recompensas, puedes aportar, pues hay diferentes importes para dejar reservado el libro y fotos, el libro y una charla, diferentes cosas para conseguir el objetivo y la financiación para poderlo publicar. Y una vez que está publicado, lo primero se envía a esas personas que dejaron reservado su libro y luego ya se pone a la venta a todas las demás personas. Muy bien explicado. Yo es que he escuchado hablar de ello, pero bueno, tampoco, bueno, me gusta que hayas profundizado en este tema para aquellas personas que quieran saber cómo funcionan estos servicios, que por lo menos ya vengan tu explicación, ya tengan algo más para tirarlo adelante y informarse realmente de cómo Eso es. funciona.
Bueno, ahora Eso vamos a es. pasar a la parte de preguntas. Son 6, tenemos 100. Dime el primer número. 5. Si lo sé, te pongo las preguntas en nombre de montañas. Porque tela, ¿eh? Realmente. Vale, dice así, dice, bueno, aparte de subir cimas y escribir, ¿cuáles son tus otros pasatiempos? Viajar. De hecho, bueno, hemos estado en Egipto, en Kenia. Me gusta mucho la lectura, escribir, perderme en los personajes, incluso inventarme luego historias nuevas. Y me gusta mucho pasear por la playa lloviendo y en invierno. Es curioso eso. ¿Te gusta la playa y la montaña? ¿Te podías decidir por una de las Sí, dos? es que no creo que tengan que ir desunidas. O sea, al final la playa hay muchas formas de disfrutarla, ¿no? La playa muchas veces pues la gente se la imagina con el chiringuito, lleno, abarrotado de gente, calor, pero yo me la imagino así, en invierno, paseando con mi perro o sola, eh, lloviendo. Me Bueno, gusta. existe el tópico ese de playa o montaña, ¿no? ¿Eres de playa? No, es Cuando que para conoces, mí no, 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 para pero mí me refiero no, o cuando sea, conoces a una persona, ¿no? ¿Eres de playa o de montaña? ¿No? Siempre te contestan algo concreto. sí, No es, sí, creo que sí, poca lo gente dice sé, ambas cosas. sí, lo sé, parece como que tiene que estar reñido, pero a mí me parece que no. Es decir, yo no me siento mal por irme de vacaciones de playa y puedes irte a calas que están perdidas, que no hay nadie, pues Ujú. hacer snorkel, bañarte como nos trajeron al mundo y sentirse libre también así. O No, hay sea, hay un plato que se llama mar y montaña, para aquellos que no lo sepan. eso es, eso Y la es. Claro. gastronomía lo hizo y seguramente sea así. Claro, hay que probarlo, hay que probarlo, hay que probarlo. Tanto los amantes de una cosa como de la otra tienen que abrirse y Claro probar que sí. otras cosas. No puede ser esto derecha o izquierda, no. Hay que buscar ahí. No, 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 no. Eso es, Muy eso bien dicho, es. Susana. Dime otro número. El 3. El 3. Vale. ¿Vas a decirme todos números pequeñitos? Dice así, dice, ¿prefieres la música o el silencio para concentrarte cuando estás escribiendo? ¿Silencio o música? Pues la música, música clásica. ¿Vale? He descubierto que me concentro muy bien y mi imaginación vuela. ¿Algún, cómo se llama esto ahora? ¿Algún cantante, bueno, algún de esto de música clásica que prefieras más? No, ¿Tengas más? no, no, pero sin más, escuchar me relaja y me hace sobre todo eh, volar la imaginación. ¿Sabes? Ujú. Sí. Es algo Muy que he bien. descubierto este año. Mira, oye, nunca es tarde si la dicha es buena. No, Dime otro número. el 20. El 20. El 20. Ah, ah. ¿Podrías narrar un pequeño párrafo de tu libro? ¿Te importaría hacerlo? No, no, no. Nada más. Sé cuál es, además. Perfecto. A las personas que sueñan con subir montañas las llaman los conquistadores de lo inútil. No me gusta esta expresión. Tampoco he querido jamás conquistar ninguna montaña. Siempre me han conquistado ellas a mí, por su grandeza, fuerza y majestuosidad. Son mágicas, te envuelven, te hacen soñar y sufrir al mismo tiempo. Siempre te enamoran ellas a ti. En ocasiones son inalcanzables sus cimas por condiciones climatológicas, por tu falta de fuerzas o preparación. Cada vez estoy más convencida de que son más bellas desde lejos. Me he planteado que quizá no tengamos por qué subirlas, que emergen para que las contemplemos y hacernos saber que están ahí, observándonos con superioridad, que son capaces de hacernos sentir, no siempre sensaciones agradables, pero nadie les puede discutir que en ellas te sientes vivo. Muy bonito. Bueno, vamos a... Mira, no te voy a invitar que digas un número. Ahora te voy a hacer una pregunta así que me apetece preguntar. Si tuvieras que comparar el hecho de subir una montaña con el hecho de haber publicado este libro, ¿cuál dirías que es el tramo más difícil? O que se puede llegar a de alguna manera a comparar. Cuando empiezas yo imagino yo, empiezas el ascenso
te sientes fuerte, estás en el medio, probablemente pierdes un poco de entusiasmo porque ves que las cosas no se llegan a escribir o no salen, llegas a la cima y te llevas una desilusión, no sé, cuéntame. Eso Ha comparado con el habido, hecho de haber publicado el libro. ha habido momentos muy que se pueden parecer, ¿no? O sea, Ujú, situaciones muy parejas. Por ejemplo, tenía muchas dudas con el último capítulo. O sea, le di muchísimas vueltas, muchísimas. Y además me preocupaba mucho no cerrarlo bien. Decía, pero tengo que dejarlo perfecto. O sea, tiene que ser. Y ¿sabes dónde me inspiré? Sé que va a sonar, pero es verdad. En mi primera cima. ujú. Le dije a mi marido, me voy, hoy desconecto, me voy a Malmasín. Tampoco se podía mucho más porque estábamos todos cerrados perimetralmente, o sea que me adapté a la situación y me fui a Malmasín todo el día a recorrerlo y ahí me inspiré del último capítulo. Antes de los sueños no tiene encima, ¿hubo algo? Algo que... Siempre me ha gustado escribir muchísimo. De hecho, en el instituto, bueno, pues siempre me ha gustado mucho todo lo que tuviese que ver con el tema cultural, hacía marionetas, teatro, ¿no? Pues eh, todo el tema dramático y eso pues siempre me ha ido mucho. Pero me presentaba a concursos, hice pues en varias escritos, colaboré con la Voz de la Ribera, con el periódico de Tudela, para hacer especiales de entrevistas, también me gustaba mucho el tema periodístico, pero realmente no me había sentado nunca a escribir algo para poderlo publicar como he hecho esta vez. Era algo que tenía pendiente desde hacía mucho y por fin lo he hecho. Y la pandemia pues me ha empujado a ello. Muy bien. Pues aquí vamos a, te voy a hacer la última pregunta. ¿Cuál es la frase que dices cuando terminas la publicación y el proceso que la hizo terminar? ¿Y cuál es la frase que dices cuando consigues llegar a la cima? ¿Puede ser la misma frase o tienes una frase para cada acontecimiento? Bueno, cuando he conseguido alcanzar una cima, me he echado a llorar. O sea, porque me han dicho tantas veces que no podía, durante tantos años durante mi vida, que, que era impresionante. O sea, he llorado muchísimo, porque además hay mucho trabajo atrás, ¿no? Y para mí era muy importante decirle a otros niños y niñas con diabetes que se podía. Eso o cualquier otro sueño que ellos tuviesen. Pero que también había que darse la vuelta en el momento adecuado, ¿eh? Por la diabetes o por cualquier otro tema, que yo también lo he sabido hacer. Y cuando llegó a casa, porque me mandaron a casa los libros publicados, cuando estaba el libro publicado, los que tenía que firmar para mandar a los mecenas, me acuerdo que el repartidor, bueno, cuando le abrí la puerta al repartidor, eh, le dije, es que no pude evitarlo, es que he escrito un libro. Era como, el hombre se puso súper contento, ¿no? Dice, ya decía yo que tanto paquete, pero me sentía muy contenta por haber hecho algo que llevaba tanto tiempo queriendo hacer, con lo cual, pues sí, se asemeja mucho, porque al final es un sueño, es otro sueño, Mm. ¿no? Entonces, en eso consiste, en hacer lo que nos hace felices, lo que nos gusta y lo que nos hace sentirnos vivos. Mira, yo ahora voy a añadir una cosa que es otro tópico de la vida, ¿no? Que dicen, en la vida tienes que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Vamos a añadirle subir una montaña. Eso es Yo creo que va a ser básico. fundamental, después de la entrevista que he tenido contigo, sería fundamental que de alguna manera demos que esto cambie. No pueden ser tres cosas. Añadámosla una más, cuatro. Ponerlo en la cima, aunque sea un monolito que tengas al lado de casa. Da igual, lo que sea. Muy bien. Pues bueno, llegados a este momento, yo me voy a despedir de esta entrevista. De verdad, no, yo creo que te conozco muy poco, pero me atrevería a decir que no sé por qué me da que eres Géminis. No me contestes a eso. Y lo digo porque tengo una muy buena amiga, que considero una hermana, que le voy a decir que vea esta entrevista, porque le encanta subir montañas, le encanta hacer senderismo y tiene una fuerza de voluntad debido a lo que arrastra, que es, me recuerda mucho a ti. De verdad te lo digo. Mira, es que no lo puedo evitar. De verdad te lo digo. Gracias. Cuando tuve la oportunidad, cuando te envié la invitación y vi de lo que hablabas, dije, es que te tengo que conocer, porque no sé por qué, pues
debe de ser que tenemos espejos en la vida, aunque estemos separados por mucha distancia, ¿no? Y la verdad es que sí. Y veis que es que tanto migas. Y nada, yo te voy a dar a ti la oportunidad ahora de que te despidas como creas conveniente, pero eso sí, lo voy a hacer con tu portada y con el mensaje "lo hemos conseguido". Porque tú y yo hemos coronado una entrevista para Comunidad Relatos. Yo he utilizado esta Eso frase, es, lo hemos conseguido. precioso. O sea, eso es. O sea, lo primero agradecerte a ti por haberte puesto en contacto conmigo. Para mí ha sido un placer esta entrevista también, de verdad, he estado muy a gusto. Me parece muy chulo el formato, muy original y me lo he pasado genial. Me voy a despedir dándote las gracias a ti, a toda la comunidad, invitando a la gente a que se introduzca en esa historia de sueños, de montañas, de cimas, de viajes a Egipto, a Kenia, a otros lugares, y que persiga sus sueños, que es lo que nos mantiene vivos y lo que nos hace sentirnos vivos, que es muy importante.